Se fue Michelle Bachelet y a Maduro le da igual. La alta comisionada para los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas no había terminado de ofrecer su rueda de prensa de despedida en el aeropuerto, antes de dejar el territorio venezolano, y ya el régimen de Nicolás Maduro realizaba nuevas desapariciones forzadas sin siquiera cuidar las apariencias. Nicolás Maduro y sus funcionarios trataron de dar algunos brochazos de maquillaje a la crisis para que todo luciera mejor a propósito de la llegada al país de Michelle Bachelet. Pero sin mucho empeño, el arribo ocurrió al final de la tarde del miércoles para cerrar la gira el viernes en la noche. Poco tiempo para atender la larga lista de temas pendientes y escuchar a las múltiples voces de la sociedad civil que querían hablarle de la violación de los derechos humanos en Venezuela, incluyendo los espacios pedidos por el régimen de Maduro para sus argumentaciones y excusas. Maduro calificó la visita de Bachelet de exitosa. Ella la llamó crucial, pero los compromisos concretos que se alcanzaron dejaron sabor a poco. Maduro ni siquiera esperó a que la visita de Bachelet concluyera para reincidir en la práctica. Mientras ella hablaba en el aeropuerto internacional de Maiquetía, antes de abordar el avión para salir de Venezuela, ya se reportaban las desapariciones forzadas de 3 militares retirados por parte de cuerpos de seguridad de Maduro. Se trata de Francisco Antonio Torres Escalona, Miguel Alberto Castillo Cedeño y Miguel Cisco Mora. Aunque sin confirmación, hay versiones que indican que el número de militares detenidos se acerca a 10. 2 representantes de su oficina se quedan de manera permanente en Venezuela para seguir con la observación directa y el contacto con las víctimas, así como para evaluar la situación en las cárceles y otros centros de detención. No se trata de una oficina como tal, pero es un primer paso en esa dirección. Bachelet afirmó haber obtenido el compromiso del régimen de Maduro con el proceso de evaluación de la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura que su oficina quiere impulsar. Tenemos el compromiso expreso del gobierno para llevar a cabo una evaluación de la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura y para terminar los principales obstáculos en el acceso a la justicia en el país. Es decir, que para poder hacerle seguimiento cerrado a Maduro y tratar de avanzar en soluciones se necesita estar en el territorio, levantando de primera mano información y obligando a los funcionarios a brindar la data solicitada, y Bachelet parece tenerlo claro. Los 2 compromisos son clave para hacer frente a la grave crisis del país, pero no suficiente, en especial cuando se está ante un régimen para que la violación de los derechos humanos es parte de su sistema de control social y una vía para garantizar su sostenimiento en el poder. Sin maquillaje, Bachelet hizo peticiones comprometedoras antes de marcharse de Venezuela. Le solicitó públicamente al régimen de Maduro que libere a quienes están detenidos o privados de libertad por ejercer sus derechos civiles y políticos de forma pacífica. Se estima en alrededor de 700 el número de presos políticos de Maduro en la actualidad. Antes de que ella llegara a Venezuela se produjo la liberación de más de 20 presos políticos, una práctica habitual de Maduro frente a circunstancias similares para que todo luzca mejor. Pero esta liberación ha operado en el pasado como una puerta giratoria, donde algunos presos políticos son excarcelados para atender la coyuntura o ante una alta exposición internacional del régimen. Y luego de que el hecho pasa, o el invitado internacional se marcha, casi de inmediato se hacen nuevas detenciones. Según el Foro Penal venezolano, esto ocurre así porque para el régimen de Maduro, los presos políticos son una moneda de negociación. Pero en este caso Maduro ni siquiera esperó a que la visita de Bachelet concluyera para reincidir en la práctica. Mientras ella hablaba en el aeropuerto internacional de Maiquetía antes de abordar el avión para salir de Venezuela, ya se reportaban las desapariciones forzadas de 3 militares retirados por parte de cuerpos de seguridad de Maduro. Se trata de Francisco Antonio Torres Escalona, Miguel Alberto Castillo Cedeño y Miguel Cisco Mora, aunque sin confirmación hay versiones que son 10 los militares detenidos. El propio secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, se pronunció al respecto exigiendo se informe por el paradero de los desaparecidos. La represión y la tortura deben cesar ya en Venezuela, señaló, y es que los temores internos tras de alzamientos militares en contra de Maduro no dieron margen para el maquillaje.
De hecho, la visita de Bachelet coincidió con el periodo anual de ascensos militares y ni por eso fue posible ocultar la desconfianza que impera y que llevó a un cambio en las rutinas de los actos protocolares, a limitar la exposición de Maduro ante la tropa y a los discursos exigiendo lealtad en medio de los rumores de quiebre dentro de la Fuerza Armada. Impacto externo. Aunque en marzo pasado Michelle Bachelet presentó un informe oral sobre la situación de Venezuela que le dio visibilidad mundial a la crisis, su efecto dentro del país fue casi nulo, porque Maduro y sus funcionarios siguieron adelante en sus prácticas sin inmutarse. Los informes y los relatos de los familiares de presos políticos y de personas asesinadas por la represión del régimen, así como de representantes de varias organizaciones de derechos humanos en el país, que Bachelet recopiló en su reciente visita, confirman claramente que la situación, lejos de mejorar, se ha agravado. Y lo peor es que la indolencia crece. Desde fines de mayo, un grupo de trabajadores petroleros activó una protesta en Caracas, una más de las 227 que tuvieron lugar ese mes en reclamos de derechos laborales a lo largo del país. Se instalaron muy de cerca del Palacio del Gobierno, sin embargo que por ello lograron captar la atención de los funcionarios del régimen. Finalmente, algunos de los petroleros iniciaron una huelga de hambre como último recurso para que su voz fuera escuchada. A horas de que Bachelet dejara el país, se reportó la muerte de uno de los manifestantes a causa de un infarto. Poco después se conoció que un segundo trabajador habría fallecido tras descompensarse. La protesta sigue, la ausencia de respuesta también. Solo en mayo hubo 1.541 protestas que van desde el reclamo de derechos políticos hasta la exigencia de agua potable, y la cifra crece más mes a mes ante el deterioro generalizado del país. Es sabido que Bachelet debe presentar su informe escrito sobre la situación de Venezuela el próximo 5 de julio ante el Consejo de Derechos Humanos en el marco del 41 periodo de sesiones de la Asamblea Nacional General de la ONU. Y lo menos que se puede esperar es que sea consistente en que él expuso en marzo. De seguro el informe tendrá alto impacto en la política internacional hacia Venezuela y a partir de allí se gestarán nuevas medidas de presión sobre Maduro, pero mientras eso ocurre y la presión internacional hace lo suyo en los tiempos que marca la dinámica de la diplomacia, la crisis seguirá arrasando a la población venezolana y el régimen de Maduro arreciará en las mismas prácticas para sostenerse. Maduro y su dictadura en pleno siglo XXI. El mandatario venezolano se enfrenta a una dura lista de recortes. El chavismo encontró a su peor enemigo, un peligro mucho más corrosivo que Donald Trump y su amenaza militar. El desabastecimiento de productos indispensables para los venezolanos. Para enfrentarlo, el logorreico Nicolás Maduro comenzó a ensayar una receta sobre la cual guarda silencio. Hace semanas inauguró un severismo ajuste, un programa ortodoxo con el que se regodearían los expertos más severos del Fondo Monetario Internacional. De facto, casi 100 resoluciones. El socialismo del siglo XXI se aventura por un sendero inesperado, el del neoliberalismo del siglo XXI. Una novedad inicial es que el gasto público comenzó a incrementarse por debajo de la altísima tasa de inflación en términos reales. Es el imperio de la necesidad. Caen las erogaciones porque caen los ingresos y caen los ingresos porque se derrumba la producción de petróleo. La principal víctima son los trabajadores públicos. El Estado es el único empleador que atrasó los sueldos en relación con la inflación, que el año pasado fue, según el Banco Central, de 130.000%. Esta tendencia le permite a la autoridad monetaria reducir la emisión, que es uno de los motores de la inflación. También fueron aumentados en un 100% los encajes bancarios, por lo que contrajo la cantidad de bolívares a disposición del público. El Banco Central suspendió también el control de cambios. El 21 de mayo pasado, sin hacer ruido, autorizó a las entidades bancarias a establecer mesas de cambio a través de las cuales deben deshacerse del 80% de sus posiciones en moneda extranjera. El 20% restante deberán destinarlo a operaciones entre bancos. Esta decisión completa otra de comienzos de año. El 26 de enero pasado, el Banco Central habilitó Interbanex, una plataforma privada de compra-venta de dólares. Como todo proceso, el venezolano registra una dolarización fáctica de la economía. La gente huye de un bolívar devaluado y fija sus transacciones en la moneda estadounidense. Lo asombroso es que, lejos de desalentar esa conducta, el gobierno la alienta.
Desde los médicos hasta los mecánicos de automóviles cobran en dólares sin ninguna restricción. Estas innovaciones silenciosas está también la anulación de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, SUDEN. Esta oficina, que ejercía el control de precios hasta llevar a la cárcel a algunos supermercadistas, ahora mira hacia otro lado los aumentos del arroz, el café, las pastas o la leche. Esos productos estaban desapareciendo del mercado. Una tímida apertura comercial de las fronteras físicas acompañada esta política. El giro de Maduro ya se refleja en las estadísticas que el Banco Central vuelve a publicar. Según el economista Asdrúbal Oliveros de la consultora Ecoanalítica, las estratosféricas tasas de inflación del 100% mensual descendieron hasta tasas de alrededor del 35% mensual. Las consecuencias del torniquete monetario y la progresiva liberación de precios son imaginables. Una caída dramática en un nivel de actividad ya muy deteriorado. Maduro vivirá atrapado entre una recesión que avanza y una inflación que no termina de ceder.